Bien, y continuamos adentrándonos en el estudio de la obra de Neville Goddard, en este caso el libro La Ley y la Promesa. Es un libro bastante más extenso que los anteriores, por eso es que se trató de tomar algunas de las frases más relevantes para quien quiera profundizar. Son libros que están a la venta, tienen muchos ejemplos, es muy interesante, pero me quedo con algunas frases que dan un poco la lógica de los conceptos más importantes, al menos de esta edición. Bien, a ver, la ley y la promesa, y ahora ve, escríbelo sobre una tabla e inscríbelo en un libro que pueda permanecer en el tiempo por siempre. Aquí habla de Isaías 38, la Biblia, pero vamos un poco a su lógica, ¿no? Cuando él lo baja todo esto a tierra. Y fíjense que en esta primera frase surgen algunas conclusiones interesantes. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los cientos de hombres y mujeres que me han escrito contándome del uso de la imaginación para crear un mayor bien para otros, así como para ellos mismos, para que podamos mutuamente animar a los demás con mucha fe. Una fe la cual ha sido fiel a la realidad de los actos imaginarios. La limitación de espacio no me permite publicar todas las historias en este volumen. De esto me pareció importante porque evidentemente del trabajo que él fue haciendo, ¿no? De sus escritos, iba recibiendo, en su momento serían correos postales, de mucha gente, y era la de cientos, ¿no? Cientos de personas que le escriben para comentarle que luego de la aplicación de toda su teoría, realmente empiezan a ver los cambios que él plasmaba en este libro en particular. Eso me parece muy interesante. Y la segunda frase, una fe la cual ha sido fiel a la realidad de los actos imaginarios. O sea que quitando la palabra fe del medio, volvemos a la relación que hay entre estos actos imaginarios y la realidad posterior. Bien, segunda, capítulo 1, la ley, imaginar crea la realidad. El propósito de la primera parte de este libro es mostrar a través de historias reales cómo imaginar crea la realidad. La ciencia avanza a modo de hipótesis tentativamente probadas y después aceptadas o rechazadas de acuerdo con los hechos experimentados. La petición que la imaginación crea la realidad no necesita más consideración de la que está permitido por la ciencia. Se prueba a sí mismo con su desempeño. Algo muy interesante aquí. Si uno se toma el tiempo y navega estos contenidos, estos conceptos, no necesitas una prueba externa que te lo confirme, porque la mera aplicación te lleva al resultado, convencido obviamente, y desde ahí ya vos mismo tenés una respuesta, ¿no? Tenés una confirmación de lo que sucede luego de la aplicación. Cuando el hombre resuelve el misterio de lo imaginable, habrá descubierto el secreto de la causalidad, y que es la imaginación crea realidad. Y otro punto importante, esto de la causalidad, cuando uno va un poco hacia atrás y empieza a trabajar sobre la parte de la imaginación, como decíamos en los primeros libros, también podés cotejar que esto es 100% real. Entonces, relación directa entre imaginación y realidad. Y luego sí, la causalidad, ¿no? A veces uno cree que hecho causa efecto, y bueno, comparto la teoría. Aquí la causa tiene que ver con la imaginación, el efecto es la consecuencia de esa imaginación. Y resolver el misterio de lo imaginable, empezar a darle entidad, porque en líneas generales son conceptos que, por ser simples, no están tan desarrollados como deberían. Por lo tanto, el hombre que es consciente de lo que está imaginando sabe lo que está creando. Se da cuenta cada vez más que el drama de la vida es imaginaria, no física. Y aquí entra nuevamente a la palabra conciencia y bajándolo bien a tierra, ¿no? El saber qué estoy imaginando, con qué grado de detalle, cuál es el hecho al cual le estoy poniendo mi foco atencional, te permite darte cuenta que ese drama de la vida es más imaginario que físico, que tiene que ver con lo que uno va construyendo en la mente en el día a día. Toda actividad está en imaginación final. Una imaginación despierta trabaja con un propósito de crear y conservar la imagen deseable y transformar o destruir la indeseable. Toda actividad está en imaginación final. Una imaginación despierta trabaja con un propósito de crear y conservar la imagen deseable y transformar o destruir la indeseable.
Nuevamente aquí el ponernos, ¿no?, en el lugar del protagonista y la responsabilidad que esto implica de potenciar aquello que en mi mente yo creo que es deseable y tratar de quitarle entidad a todo aquello que no lo es, porque hay una consecuencia, causa-efecto natural en función de lo que uno va pensando. Los objetos parecen tan independientes de nuestra percepción que nos llevan a olvidar que deben su origen a la imaginación. Uno ve de una manera tan pasiva lo que está en el afuera y a veces impotente que se olvida que el verdadero creador estuvo en otro lugar, estuvo en un punto uno en el cual uno comenzó a pensar en un hecho determinado. El mundo en que vivimos es un mundo de imaginación y el hombre, a través de sus actividades imaginarias, crea las realidades y las circunstancias de la vida. Esto lo hace con o sin conocimiento. Soy consciente o no soy consciente, conozco o no conozco, pero sea una u otra, siempre estoy creando a través del pensamiento. Los hombres prestan muy poca atención a este regalo de valor incalculable, la imaginación humana, un regalo que es prácticamente inexistente a menos que sea consciente de ello y tenga la disposición de utilizarla. Y realmente es un regalo, pero diría más que importante, y como no somos conscientes, la usamos sin dirigirla y luego, bueno, la causa y efecto, las consecuencias, pero que cuando uno se da cuenta realmente y lo empieza a internalizar, empieza a trabajar de una manera bastante meticulosa. ¿Qué emociones siento? ¿Qué pensamientos dejo entrar en mi mente y demás? Todos los hombres tienen el poder de crear la realidad, pero este poder está dormido cuando se cree que no existe, debido a que no se ejerce de manera consciente. Siempre se está ejerciendo, es una realidad. Ahora, cuando lo haces de manera consciente y dándote cuenta del poder que realmente tiene tu mente, no dejas ningún detalle librado al azar. Y me quedo con este punto, ¿no? El poder está dormido cuando se cree que no existe, claro, porque al minimizar este tema, al ridiculizarlo, al dejarlo de lado, es un poder dormido y que navega en función de estímulos externos que uno deja entrar. Recordemos que decíamos en el video anterior que hay aproximadamente unos 90.000 pensamientos involuntarios que entran en nuestra mente cada día. En líneas generales no suelen ser involuntarios. El futuro no será fundamentalmente diferente de las actividades imaginarias del hombre. Por lo tanto, el individuo que puede llamar a voluntad la actividad imaginaria cuando quiera, ya que las visiones de la imaginación son tan reales como las formas de la naturaleza, ese hombre será dueño de su destino. El futuro es la actividad imaginaria del hombre en su forma creativa. Aquel futuro que uno proyecta surge de la imaginación de una manera creativa y acá la importancia del detalle, del color, de la textura, de los olores que uno pone en esa historia, porque son los detalles los que permiten hacerla bien vívida y a través de esa realidad que uno está imaginando, al ponerle colores también empieza a disparar todo el aspecto emocional asociado a esa imagen. Afirmar la supremacía de los actos imaginarios sobre los hechos es poner todas las cosas en sujeción a estos mismos. Aférrese a su ideal en su imaginación. Nada puede quitar de usted, pero sí su falta de persistencia en imaginar el ideal realizado. Cuando uno no persiste en el tiempo, él te dice en otra parte del libro que el tiempo entre el elemento uno y el elemento 2, ¿no?, el pensamiento y la realidad, tiene que ver con el compromiso. Yo esto lo pude comprobar cuando la gente se mete de lleno en esta lógica. Cuando digo de lleno es cuerpo, mente y alma, ¿no? Estar bien involucrado. La brecha entre el momento uno y el momento 2 es muy corta, pero siempre está uno, ¿no? En este caso con la persistencia. Si yo no persisto, o si no lo focalizo, o si me olvido, o si no le doy la importancia que realmente tiene, la brecha entre el momento uno, el momento del pensamiento, y el momento de la realidad se va a extender. Intentar cambiar las circunstancias sin antes cambiar su actividad imaginaria es luchar contra la naturaleza misma de las cosas. No puede haber ningún cambio afuera hasta que haya primero un cambio en su imaginación. Todo lo que haces sin la compañía de un cambio de imaginación es arar en tierras áridas. Aquí uno dice, es muy fácil, pero a la vez muy complicado, porque fácil porque uno puede controlar su actividad imaginaria,
Y difícil o complicado porque en líneas generales toda esa hiperestimulación externa nos va llevando la mente, pero tu mente está saltando en un parapente sujeta a lo que el viento y el cambio de dirección que tenga este viento y la velocidad y demás. Sin embargo, si uno ancla el pensamiento, y aquí sí recomiendo el escribirlo, ¿no? Porque, o una imagen que uno pueda mirar, el poder anclar el pensamiento a través de una imagen o una historia te permite volver cada vez que vos quieras a esa imagen, y es importante el escribirlo porque si yo lo dejo librado a lo que voy a pensar de ese hecho, ¿no? Ese logro que espero a futuro y cada vez lo pienso de una manera distinta, nunca voy a anclar en mi mente un pensamiento único. Ahora, si lo tengo por escrito y doy y leo siempre los mismos detalles, lo más factible es que la imagen que viene a mi mente y luego la emoción que viene a mi cuerpo va a tener que ver con eso que escribí en un momento. Imaginando el deseo cumplido, produce una unión con ese estado y durante esa unión se produce un cambio de comportamiento de acuerdo con su cambio imaginario. Esto muestra que un cambio imaginario dará lugar a un cambio de comportamiento. Esto es interesante. Aquella persona que cree que no va a conseguir un determinado objetivo va a vibrar en la emoción frustración y va a dejar de hacer otras tantas cosas, porque ¿para qué las va a hacer si son imposibles? Sin embargo, aquel que está convencido de que es viable, incluso un poco más, de que ya lo consiguió, empieza a actuar con tranquilidad en función de ese objetivo que tiene. O sea que el comportamiento entre la persona que está en frustración y la persona que está en el logro consumado es totalmente opuesto. La imaginación es la sensación espiritual. Entre en la imagen del deseo cumplido y luego dele viveza sensorial y tonos de realidad mentalmente, actuando como lo haría si fuera un hecho físico. Me quedo aquí con lo vívido, ¿no? Nuevamente, el detalle al momento de la descripción, porque es desde ese detalle que vamos a construir en el cuerpo esa emoción. Nada se interpone entre usted y el cumplimiento de sus sueños, sino los hechos, y los hechos son las creaciones de la imaginación. Si usted cambia su imaginación, usted va a cambiar los hechos. Las causas de cualquier mal presente son las escenas no revisadas del pasado. El presente que estamos viviendo en este momento tiene que ver con lo que pasó de forma individual o colectivamente o grupalmente como sociedad por la mente de un colectivo. Si lo llevo a la individual, es Carlos. Si lo llevo a una sociedad, el 90% de la masa crítica de pensamiento de una sociedad deriva luego en su realidad. El hombre, por medio del control, sueña despierto, puede diseñar su futuro. Esta actividad imaginaria de vivir en el sentimiento del deseo cumplido lleva al hombre, a través de un puente, a incidir en la realización de su sueño. El hombre es todo imaginación, por lo tanto, el hombre debe estar donde él está en la imaginación. Por su imaginación es él mismo. Y aquí un poco más ir en profundidad, ¿no? Tratar de estar en el lugar en el cual estoy en la imaginación. Esto implica que si estoy parado en ese lugar, mucho más fácil generar las emociones que uno tendría al momento de llegar. Si lo miro desde afuera y si lo miro desde el punto presente, la realidad es que va a ser muy difícil involucrarse con ese estado emocional que luego da vida a ese logro consumado. Por eso lo que te pide es parate, hacé de cuenta que ya llegaste a ese lugar y desde ahí mira la realidad. Hay un video de Amy Cuddy, ella habla, ¿no? Te dice, fake it till you make it, fingirlo hasta hacerlo, y te dice, fingirlo hasta que te conviertas en ello. Al fingirlo, empezás a tener otro comportamiento. Esto va en línea con las dos diapositivas anteriores. El fingirlo hasta hacerlo. Y aquí hay una relación directa, ¿no? El pararte en el lugar del logro ya consumado, no existe, pero parate ahí y empieza a experimentar desde ahí. Cuando el hombre finalmente se identifica con su imaginación en vez de sus sentidos, ha descubierto el núcleo de la realidad. Bien, súper interesante, porque cuando uno realmente es consciente y se identifica con ese logro consumado en lugar de con aquello que uno puede palpar en la realidad en el exterior, empezó a entender el núcleo de la realidad que está por experimentar a futuro. Y desde ese núcleo uno puede ir trabajando. No hay nada más maravilloso que las cosas que le ocurren normalmente todos los días al hombre con imaginación lo suficientemente despierto como para darse cuenta de su maravilla. Y claro, si yo soy consciente de esto, empiezo a trabajar de una manera muy activa, ya no pasiva, sino muy activa, y realmente la maravilla está en que
cuando le das entidad a todo eso que te pasa adentro, también tenés un control sobre el afuera. Vive como si el deseo se había cumplido a pesar de que aún está por venir y usted podrá reducir el periodo de espera. El mundo es imaginario, no mecanicista. Me alejo de lo causa-efecto natural, ¿no? Hay un hecho A que está generando un hecho B. El hecho A aquí, y aquí sí entra lo mecanicista, es mecanicista cuando empiezo a trabajar sobre la imaginación para impactar y generar una impresión sobre ese mundo externo. ¿Y cómo reducir el periodo de espera? Bien, como dice aquí adelante, vive como si el deseo se había cumplido. Bueno, hay temas de traducción, ¿no? Es lógico, son libros que fueron escritos en inglés, la traducción a veces no es totalmente precisa, pero el concepto se entiende. Si el hombre no siempre crea en el pleno sentido de la palabra, es porque es infiel a su visión, o de lo que él piensa, o de lo que quiere, y no de su deseo cumplido. Esa visión que yo tengo le soy infiel a través del hecho de no reflejarla en mi estado interior, a través de los pensamientos que pueden contraponerse a ese deseo cumplido, o que eventualmente ni siquiera definí literalmente lo que quiero con grado de detalle, y entonces estoy atacando toda la lógica de este trabajo que tiene que ver justamente con estas últimas dos palabras, el deseo cumplido. No hay ficción. Si una actividad imaginal puede producir un efecto físico, nuestro mundo físico debe ser esencialmente imaginal. Para demostrar esto requeriría simplemente que observemos nuestras actividades imaginales y ver qué producen o no efectos externos correspondientes. Si lo hacen, entonces debemos concluir que no hay ficción. Teatro imaginal de hoy, ficción, se convierte en realidad de mañana. Y aquí, a ver, algo que uno mismo puede trabajar, ¿no? Es un poco de introspección, ir hacia atrás y fijarse qué relación hubo entre hechos que nos sucedieron a nosotros y pensamientos que teníamos previamente o emociones que teníamos previamente. Cuando yo lo traspolo a mi vida personal, el 99% de las cosas estaban en línea con lo que a mí me pasaba internamente. Y me quedo con esto, aquí no hay ficción, esto es 100% real. Y una actividad produce luego un efecto físico. Y el mundo físico debería ser esencialmente imaginal. Y me encanta esto de la ficción, ¿no? Porque fíjate que te dice el teatro imaginal de hoy es la ficción, que no existe. Luego se convierte en realidad. Ahí deja de ser ficción cuando uno lo empieza a ver como un hecho consumado. Si tuviéramos esta visión más amplia de la causalidad, y la causalidad es mental, no física, que nuestros estados mentales son causales de efectos físicos, entonces nos daremos cuenta de que nuestra responsabilidad como creadores es imaginar solo lo mejor imaginable. Y aquí estaríamos tomando responsabilidad de la técnica, hasta estamos obligados a crear en la mente la mejor realidad potencial entre 8 realidades posibles. Bueno, empiezo a diseñar aquella que es la mejor entre las 8. Póngalo a prueba, aunque solo sea por curiosidad, usted descubrirá que el profeta es su propia imaginación y usted sabrá que no hay ficción. Aquí me quedo con esto, te está desafiando, me encanta. Probalo, ¿no lo crees? Esto es lo lindo de la técnica, ¿no? No depende de un exterior, de lo que te vendan, de lo que te digan. Vos lo podés poner a prueba. Probalo un mes, no más que eso, probalo un mes, pero metete de verdad en el tema durante un mes por curiosidad. Y ahí solito vas a ver que el profeta de tu propia vida sos vos desde tu imaginación. Usted verá cómo la narración de una historia respecto de la utilización con éxito de la imaginación puede servir como un estímulo y un desafío a los demás para probar y ver. Mucha gente que no cree y está perfecto. Para mí no es creer o no, esto es tecnología, yo lo veo así, como tecnología que todos tenemos, que la utilizamos sin ser conscientes y que la utilizamos mal. Hay una frase, ¿no?, que siempre repito: no fallan las técnicas, fallan las personas. La tecnología espiritual, científica, como quiera llamarla, está. Y digo científica porque esto es importante. Yo siempre hablo de los 500 casos. Yo probé con 1, 2, 3, 4, 500. Ya después de 500 pruebas y errores, y para mí es método científico. Pero está bien, respeto que uno pueda no creerlo de esta manera. ¿Queréis llamarlo tecnología espiritual? Digo espiritual porque es algo no visible, no es palpable al momento de trabajarlo, sí, después en los hechos, llámalo como quieras, pero probalo y vas a ver el resultado. Lo vas a ver desde el signo positivo y desde el signo negativo.
Para vivir sabiamente debemos ser conscientes de nuestras actividades imaginarias o en todo caso del fin que se espera, a dónde quiero llegar, ¿no? ¿Soy consciente del fin que yo espero? Debemos ver el fin que deseamos, sabia imaginación que se identifica solamente con este tipo de actividades que son de valor o lo prometen también. Por más que el hombre parece estar tratando con un mundo material en el que actualmente vive, debe convertirlo en un mundo de imaginación. Uno parecería estar lidiando con una realidad externa, material, pero en realidad, si logro convertirlo en un mundo, primero interno en la imaginación, desde ahí veo el resultado. Acá algo importante, fíjense que en líneas generales vivimos más en el afuera, ¿no? Es muy poco el trabajo de, bueno, al menos digo en líneas generales porque tampoco esto es que sea así de matemático, pero cuando uno se recluye, empieza a navegar ese interior, empieza a trabajar desde ese lugar, empieza a jugar con la imaginación, empieza a impactar sobre el mundo externo. Ahora, en el ruido del bar, del boliche, del laburo, estoy ya más viviendo en el exterior y no tengo tiempo para cultivar desde el interior. Y ahí estoy perdiendo hasta toda la facultad que tengo de operación sobre ese mundo, primero interior, que luego se termina consumando en el mundo exterior. Los hombres consideran a su estado de ánimo como efecto y no como causas suficientes. Los estados de ánimo son actividades imaginativas sin la cual no es posible la creación. Y acá hay que hacer un trabajo muy importante, yo trato de hacerlo en mi vida, tiene que ver con el todo, con quién interactúo, qué emociones me genera, eh, qué persona me está atacando, qué ambiente me es nocivo, porque es carísimo quedarse en un ambiente nocivo. Y tengo muchas anécdotas de trabajo, ¿no? De éxito de muchos alumnos que estaban en ambientes que eran muy nocivos para ellos, muy tóxicos, y en un momento proyectamos, ¿no? Y uno les dice a modo de ejemplo, bueno, imagínate de acá 50 años en el mismo lugar donde estás ahora, y la cara se le transformó, porque se imaginó ya con 75 años en un estado de infelicidad total. Luego de eso toma una acción, toma la primera decisión, que fue dejar ese trabajo, inmediatamente empezó a haber cambios radicales, porque obviamente cambió su emoción. A los pocos días estaba trabajando en el trabajo de sus sueños y luego, unos 2 meses más tarde, volvió a cambiar de trabajo, pero a uno un poco mejor, incluso en dinero, y que estaba totalmente en línea con la lógica que él esperaba. Pero lo más interesante es que por todo el entrenamiento que había en conocimiento técnico de esa industria en particular, comenzó a conseguir resultados que le proyectaron la carrera. Todo lo que había pasado previamente le sirvió como trampolín y como eh, hasta aquí llegué, desde aquí hago el cambio. Y hoy es feliz, vos lo ves hoy, cuando digo feliz parece muy espiritual la cosa, ¿no? Digo, no, lo ves caminando por la calle y el tipo sonríe. Antes lo veías caminando por la calle y el tipo estaba con unas ojeras terribles, frustrado y demás. Este es un poco el camino y la lógica, y como siempre digo, yo pude probarlo, por lo tanto, también es que pongo mi voz arriba de todo esto porque me parece que teniendo la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no probarlo, no? Como te decían las diapositivas previas. Decimos que estamos contentos porque hemos logrado nuestro objetivo, no nos damos cuenta de que el proceso funciona igual de bien en la dirección inversa, que vamos a lograr nuestro objetivo porque hemos asumido la feliz sensación del deseo cumplido. Claro, uno ve afuera, consiguió un algo, uy, estoy feliz. Ahora, es al revés en realidad. Y si uno lo trabaja desde ese lugar, cuando asumo la sensación de felicidad, por eso hay que ser muy cuidadoso con qué dejo entrar en mi mente, quiénes dejo entrar en mi vida, desde ahí empiezo a trabajar sobre la asunción de la felicidad que va a generar una realidad en consecuencia. Los estados de ánimo no son solo el resultado de las condiciones de nuestra vida, también son las causas de esas condiciones. Lo mismo con otras palabras. La historia humana, con sus formas de gobierno, sus revoluciones, sus guerras y de hecho el ascenso y la caída de las naciones, se puede escribir en términos de la subida y la caída de las ideas implantadas en las mentes de los hombres. Herbert Hoover. Vamos al marketing. El marketing tiene como terreno de acción la mente del cliente. Y siempre vamos desde una idea. Por eso esto me parece importante, porque fíjense que en líneas generales los seres humanos creemos o que aspiramos a controlar todo. Sin embargo, lo único que no administramos y controlamos es nuestra psiquis. Cuando yo me compro un determinado auto, hubo una publicidad que subliminalmente o no tan subliminalmente me dijo que ese auto es para determinada persona. Ejemplo,
¿Por qué un ejecutivo top se compra determinada marca? ¿Por qué no te vas a encontrar un ejecutivo top con un Fiat 600, ¿no? Esos viejitos. Si querés modernizado, ¿por qué no? Ahora, si todo el estímulo sobre ese ejecutivo top hubiera apuntado a que el ejecutivo top solo se mueve en un Fiat 600 moderno, hoy verías a todos los ejecutivos top andando en un Fiat 600. ¿Por qué el estereotipo del hippie es el pelito largo? Yo no podría porque soy pelado. ¿Por qué? Ahora, si el estereotipo implantado a través de una idea, con imágenes, con estimulación, hubiera sido de que todos los hippies son pelados, bueno, ahí podría ser hippie, todos los hippies serían pelados. Y nuevamente las ideas implantadas en la mente de los hombres son las que luego generan una realidad determinada. Para vivir sabiamente debemos ser conscientes de nuestra actividad imaginal y velar porque se perfile con fidelidad el final que deseamos. El mundo es la arcilla, nuestra imaginación es el alfarero. Esto que es pero maravilloso. Ahora el mundo no es estático, es arcilla. Y aquel que lo va a modelar es uno mismo a través de su imaginación, persistencia, atención, imaginación controlada. Y esto es vivir sabiamente, según la teoría de Neville Goddard. Bien, cerramos aquí. Vamos a ir avanzando sobre los siguientes libros de Neville, pero fíjense que en cada uno de sus libros se va metiendo más todavía en el detalle. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo.